Hablemos ahora de efectos. Al fin y al cabo aquí está casi la esencia de After Effects, como su buen nombre dice. Para acceder a los efectos tenemos que seleccionar una capa primero, para que After Effects sepa que le vamos a afectar a esa capa, y después nos iríamos o al menú de arriba, donde dice efectos, que aquí encontraremos todos los efectos en los que tiene After Effects, son muchísimos, o podemos utilizar el panel de efectos y ajustes preestablecidos. Suelo preferir utilizar este panel, puesto que podemos acceder a los efectos de una forma mucho más eficaz. Por ejemplo, como podemos ver, vemos que tenemos todas estas carpetas que hay aquí, todos estos pequeños triangulitos nos dejan ver lo que serían todos los efectos, que al fin y al cabo son exactamente los que podemos ver aquí. Asimismo, también lo que podemos hacer, que lo hace mucho más interesante, es que puedo buscar. Por ejemplo, si quiero buscar, por ejemplo, solamente lo que serían los desenfoques, empiezo a escribir la palabra desen. Y cuando ya llego a desen, empiezan a aparecerme todos los filtros que tengan desenfoque en el nombre. Asimismo, también puedo cambiar la forma de ver este panel. Si hago clic aquí en este botón de aquí, podemos ver que puedo todo cambiarlo a forma de categoría o a forma de alfabético. En carpeta Finder no se los recomiendo para nada, puesto lo que lo hace es utilizar una especie de mini Finder que sería dentro de ese mismo panel y tenemos que saber exactamente dónde están esos plugins, con lo cual podemos volvernos un poco locos. Entonces lo tenemos en categoría o también en orden alfabético. Al ponerlo en orden alfabético, veremos que absolutamente todos los efectos y también todos los ajustes preestablecidos estarán en orden alfabético. Así que si hay veces que no podemos encontrar algo, pues lo podemos hacer de esta manera. O sea que esta manera de aquí es muchísimo más eficaz para a la hora de aplicar efectos o de encontrar sobre todo efectos que utilizando el menú de arriba superior. Vuelvo a poner otra vez esto en categoría y ahora simplemente vamos a añadir unos cuantos efectos a nuestra composición para que veamos cómo por lo menos aplicamos estos efectos a las capas. Por ejemplo, para este voy a simplemente hacerle un pequeño desenfoque. O sea que si me voy a desenfocar y enfocar, vemos que tenemos muchísimos tipos de desenfoques, ¿vale? Pero quizás uno de los más utilizados, y quizás sea bastante uno de los mejores realmente, sería desenfoque rápido. ¿Por qué se llama desenfoque rápido? Pues que no requiere mucho tiempo a la hora de render. O sea que el ordenador no tiene que pensar demasiado a la hora de hacer ese desenfoque. Y al fin y al cabo bastante profesional. O sea, no es un desenfoque de estos increíbles, pero hace casi siempre todo el trabajo que haría un desenfoque normal y corriente. O sea que es uno de los que más se utilizan, ¿no? Entonces, para poder aplicar el desenfoque, puedo arrastrarlo a lo que sería la capa, en lo que sería la composición. También puedo arrastrarlo a la línea de tiempo. Vamos a hacerlo a la línea de composición y suelto. Como podemos ver ahora, en nuestra capa tenemos una nueva sección que se llama efectos. Antes esta sección no estaba puesto que no teníamos ningún efecto aplicado. Ahora cuando abro, veo que tengo desenfoque rápido. También vemos que se nos ha abierto al lado del panel de control de proyecto, se nos abre unos controles de efectos. En estos controles podremos no solamente cambiar, sino también animar los parámetros de ese efecto. Entonces esto es tan sencillo como simplemente cambiar la cantidad de difuminación y veremos cómo inmediatamente empieza a desenfocarse. Básicamente podemos hacerlo mucho y conseguir un gran desenfoque. Sencillo, ¿verdad? Lógicamente podemos animar estos parámetros. Recordemos que cada vez que veamos este cronómetro delante de un parámetro, significa que podemos animarlo. Con lo cual yo, por ejemplo, podría hacer que esto fuese 0 y hacer un fotograma clave en el segundo 0. Recuerden que siempre lo va a hacer donde está nuestro marcador de la línea de tiempo. Y voy a hacer clic para hacer un fotograma clave. Ahora, por ejemplo, lo muevo unos 2 segundos y voy a añadir un desenfoque. Como es lógico, ahora cuando haga lo que es el pequeño render, veremos cómo se va desenfocando el tiempo. O sea que básicamente lo que es importante saber aquí es que todos estos efectos, que son miles, no nos va a dar tiempo para verlos todos, tienen parámetros para poder animar. Yo les invito a que los prueben, los utilicen y sobre todo muevan, sean un poco peligrosos en cierta manera con estos parámetros y vean que pueden sacarle muchísimo provecho a este tipo de efectos. Ya les digo, la mejor forma de familiarizarse con estos efectos es utilizarlos.
Aparte de ello, también lo que podemos hacer, por ejemplo, es añadir también otro efecto. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería un campo de estrellas y voy a buscar un efecto que es el molinete. Entonces, si puedo, también lo que puedo hacer es doble clic sobre el efecto y esto lo aplicará a la capa seleccionada. O sea que hemos visto ya tres maneras de aplicar efectos desde este panel. Arrastrándolo a la composición, arrastrándolo a la línea de tiempo o haciendo doble clic con la capa seleccionada. Pues bueno, ahora sí también haremos una pequeña animación, con lo cual hago un clic en el ángulo y un fotograma clave, perdón, y me muevo por ejemplo al segundo número 4 y ahora empiezo a darle vuelta. ¿Vale? Como podemos ver, tenemos esta especie como de vórtice o algo así. Y no solo eso, fíjense que tenemos diferentes tipos de parámetros. Vamos a animar más de uno. Recordemos que para poder ver bien todos los fotogramas clave, hay una pequeña tecla que podemos apretar, que es la U. Al apretar la U nos va a enseñar todos los parámetros que estén animados. Entonces al apretar U, lógicamente nos ha enseñado el ángulo. Ahora voy a ir al segundo número 0 y voy a hacer un fotograma clave para el radio del molinete y otro para el centro del molinete. Ahora lo que voy a hacer es otra vez apretar la U, que desaparecerán los fotogramas, pero al apretar otra vez U, me aparecerán todos los fotogramas clave nuevos. Con lo cual ahora me voy al final de la animación y voy a poner aquí un poquito más de radio para que sea esto un poquito más grande. Y en cambio al principio lo voy a poner a 0. Y después lo que podemos hacer es también mover ligeramente lo que sería el centro. O sea que yo ahora me puedo venir aquí y moverlo por donde quiera. Por ejemplo, hacia acá. Y el principio lo voy a poner un poco más alejado, un poquito más hacia acá. Entonces ahora cuando hagamos la pequeña animación, aprieto N para que el espacio de trabajo se me quede aquí en el segundo 4, no me voy hasta el segundo 10. Hago un pequeño previo de RAM y ahora veremos cómo empieza a crecer y añadir el ángulo del molinete al imposible. Cual nos puede dar la sensación de una especie como de agujero negro o una especie de cosa extraña y una energía oscura. Esto, por ejemplo, podría servir para un documental de astrofísica hablando de materia oscura o energía oscura, como un ejemplo. Dentro de poco ahora lo veremos en tiempo real y veremos cómo nuestro efecto ha sido animado, todos sus parámetros en el tiempo. Entonces, como les dije, jueguen con los efectos, exploren, verán que hay miles y miles y miles. Hay veces que será la combinación de varios efectos los que nos dará un efecto curioso, etc. Yo les intentaré poner algunos ejemplos también, pero sobre todo jueguen mucho con ellos. Entonces ahora lo veremos en tiempo real, casi en tiempo real, y aquí está. Este es el efecto que nos ha dado. Interesante.